Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a explicar cómo hacer un robot con ruedas Mecanum y cómo comandarlo desde una aplicación vía Bluetooth. Veamos pues. Hola señoras y señores, en este tutorial de manera general primero les vamos a explicar qué componentes tiene el carro Mecanum con ruedas Mecanum Well, que son ruedas que traen aditamentos a 45 grados y permite que el vehículo se mueva en varias direcciones de manera muy precisa. Se puede controlar desde un- una app vía Bluetooth o desde un control remoto o a través de un control RF de radiofrecuencia. ¿Qué compone el, el vehículo? Esta caja NMDF de 5 milímetros o de 8 milímetros, las cuatro ruedas, hay en la red la forma de hacer estas ruedas a través de impresión 3D. Nos pareció muy costoso y muy complicado aquí en Colombia. Todavía la impresión 3D no es competitiva para los hobbyistas y entonces las mandamos a traer de China. Nos salieron muy económicas, pero tuvimos que esperar un tiempo importante. La idea original plantea que hagamos una PCB. Nosotros hacemos nuestras PCBs con PCBWay. Efectivamente la mandamos a traer. Mandamos a traer estas PCBWay, estas PCBs de PCBWay. Trajimos más o menos unas 10 PCBs que se utilizó un diseño ya probado y son como una shell para utilizarse con el Arduino Mega. Pero ¿qué hicimos en esta en primer modelo de este carrito? Lo que hicimos fue dejar esto aquí para un próximo proyecto y compramos una CNC Shell que se utiliza con el Arduino Uno. Esto es una CNC Shell que se utiliza con el Arduino Uno. Ahora les vamos a dar más detalle. Entonces los componentes son un Arduino, una CNC, cuatro drivers, un módulo Bluetooth, cuatro motores NEMA 17 de paso y una batería para el Arduino y la Shell y una segunda batería que alimenta los motores. No la tenemos aquí instalada. Eso es a nivel general lo que pasa. Ahora vamos a hacer una aproximación sobre esta Shell y les explico un poco más qué hacemos para que esto funcione. Aquí podemos ver el detalle de la CNC Shell. Es una CNC que utiliza cuatro drivers. Normalmente uno habilita tres para el eje X, Y y Z, pero puede habilitar un cuarto motor. ¿Cómo se hace? Hay que colocar unos jumpers aquí en este punto. Aquí está el motor X, Y, Z y con esto se habilita que este otro motor pueda funcionar. Aquí está la alimentación de toda la shell. De todas formas hay que alimentar el Arduino. En esta fuente de aquí arriba va lo que alimentaría y entregaría corriente a los cuatro motores, Stepper Motors. Y este tornillito que hay acá es súper importante. Se debe calibrar cada driver para que opere de manera adecuada, no se recalienten los motores y permita que haya un buen flujo de corriente hacia ellos y de potencia. Adicionalmente, ¿qué tenemos acá? Tenemos una vista aquí de planta, aquí está el HC05 que es el módulo Bluetooth. Ese módulo simplemente se alimenta desde las fuentes de energía que tiene la Shell y adicionalmente la señal, ahora vemos en el programa, se hace pasar a través de una de estas salidas que están aquí en este punto. Entonces básicamente ya se tiene la salida del módulo Bluetooth, se tiene la salida hacia los cuatro motores y se tiene la alimentación del Arduino. Eso es básicamente lo que se tiene. Habría que alimentar el Arduino a través de una fuente. Aquí está una segunda fuente, pues que debe ir dentro de esta caja. Yo tengo una fuente de 12 voltios con un amperaje importante
para que me resista y me le dé fuerza a estos motores. Eso es básicamente la parte electrónica. Usted la puede mejorar colocando, por ejemplo, un switch que vamos a colocar posteriormente. Este switchecito lo vamos a poner para alimentar el Arduino, y también podemos poner, por ejemplo, un botón de apagado de emergencia. Este botoncito lo podemos tener de apagado de emergencia por fuera de la caja del carro para, en caso de algún tema especial, poder hacerlo. Ese es el tema. Las ruedas pues son ruedas compradas en China. eh, no tienen una especificación particular. Básicamente son estos módulos los que realmente dan una movilidad hacia las diferentes direcciones, y lo importante es que queden apuntadas esta a 45 grados, la del otro lado igual, y lo mismo pasa con la otra diagonal. Con eso se pueden tener diferentes movimientos que vamos a ver más adelante. Creo que aquí tenemos un problema. Las diagonales a 45 grados deben tener una intersección en un punto medio. Adaptamos y desarrollamos una app utilizando MIT App Inventor. Básicamente vamos a hacer un recorrido sobre la app. Hay que hacer una conexión al Bluetooth. Una vez tengamos esa conexión al Bluetooth, pues podemos utilizar todos los comandos, grabar todas las rutinas, eh, incrementar o decrementar la velocidad de los motores, hacer movimientos rotacionales hacia un lado, hacia el otro, las diagonales, movimientos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo.